Mucha paz de Cristo, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da una vez más de poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver un tema que he titulado como pregunta: ¿solo Dios debe de juzgar? Ya que muchos se justifican bajo ese argumento de que no podemos decir que los borrachos van a ir al castigo eterno, porque eso ya es estar juzgando y que eso le corresponde a Dios. Muchos también se justifican viviendo una vida licenciosa y de pecado, diciendo y argumentando que solamente Dios los va a juzgar, que Dios conoce su corazón y aunque anden haciendo y viviendo una vida de pecado, Dios es el único que los puede juzgar. Bien, vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios con respecto a este tema de juzgar, ya que ha causado un tanto de polémica el saber o el entender si debemos juzgar o no, o cómo debemos juzgar. Y vamos a partir del Evangelio según Mateo, capítulo 7, en el nombre del Señor Jesús. Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Primeramente leemos ahí esos versículos en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra bendita de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Bien, ahí se toma este texto para decir que en ninguna manera tenemos el derecho de juzgar, ya que el texto aquí está diciendo no juzguéis, pero no se queda ahí el texto, sino que dice para que no seáis juzgados. Y explica por qué. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Es decir, toma en cuenta de que con el mismo juicio o con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si alguien no quiere ser juzgado con la misma medida, bueno, entonces la recomendación dice ahí: no juzguéis para que no seáis juzgados. Bien, pero me di a la tarea de revisar esta palabra en el original, es decir, les recuerdo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y vimos el original del griego al español, y aquí aparece una palabra que en el griego es la palabra crima. Habla de un juicio de condenación. Le voy a decir por qué. ¿Por qué digo que es un juicio de condenación, el cual no debemos de hacer? A nosotros no nos toca condenar. Esa palabra que aparece ahí, juicio, porque con el juicio es la palabra crima, que la encontramos en muchos versículos que hablan de condenación. Cito algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 23, versículo 13, dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Mateo 23, versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Habla aquí de un juicio, versículo 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración, por esto llevaréis más grave juicio. Habla de un juicio de condenación. Lo encontramos también en otras escrituras. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 40 y 41 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio
con esta generación y la condenarán. Nuevamente habla de un juicio de condenación. Marcos capítulo 12. Marcos, el Evangelio según Marcos capítulo 12 habla de esto mismo, y ahí usa esa misma palabra de la que estamos hablando. Marcos 12, versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor juicio, o la versión 60 dice recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Ahí está esa misma palabra que se usa en Mateo capítulo 7, versículo 2, habla de condenación. Lucas capítulo 20. Evangelio según Lucas capítulo 20. Dice ahí la escritura en el versículo 47, también haciendo alusión a esto mismo, que devoran las casas de las viudas poniendo por pretexto la larga oración, estos recibirán, otra vez dice ahí, mayor condenación. También esa palabra aparece traducida en el español como sentencia. Claro, en ese sentido entendemos, creemos y estamos de acuerdo que el único que va a dar la sentencia es Dios. A nosotros no nos corresponde sentenciar a nadie ni condenar a nadie. Por supuesto que no. El único que va a dar la sentencia es nuestro Dios. Dijimos Lucas 23, versículo 40, dice: y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Ahí está hablando otra vez la misma palabra que se habla en Mateo capítulo 7, versículo 2, condenación. Y bueno, si gusta tomar nota de otras escrituras, esa palabra que habla de condenación, la palabra crima, que también se traduce como juzgar o como juicio, la encontramos en Juan capítulo 9, versículo 39. La encontramos también en Hechos 24. Hechos 24, voy a leer esa escritura también. Hechos 24, en el versículo 25, dice ahí la escritura: y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero. Ahí está otra vez ese juicio que aparece ahí. Aparece esa palabra en el griego crima, que se refiere al mismo juicio de Mateo capítulo 7, versículo 2, un juicio de condenación. Entonces encontramos esa misma palabra crima como condenación en Romanos capítulo 3, versículo 8. Sí, dije Romanos capítulo 3, versículo 8, porque por si gusta tomar nota. Romanos 5, 16, también encontramos juicio para condenación. Romanos 13, 2, voy a leer esa escritura de Romanos 13, 2, que dice: así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Otra vez, juicio en el sentido de condenación o de sentencia. Bien, como sentencia también la encontramos en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, dice ahí la escritura en el versículo 10: yo confío de vosotros en el Señor que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará, dice la versión antigua, el juicio. La otra versión, como la versión 60, dice sentencia, quien quiera que él sea. Se traduce como condenación, se traduce como sentencia. Santiago capítulo 3, versículo 1, encontramos esa misma palabra también en el original, cuando dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí está otra vez la palabra condenación. Bien,
Segunda de Pedro capítulo 3, perdón, segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bien, muchos, dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está otra vez la palabra condenación. Bien, entonces la palabra que aparece ahí precisamente en Mateo capítulo 7, versículo 2, habla de un juicio de condenación. Y claro, en ese sentido, nosotros no estamos autorizados para condenar ni sentenciar a nadie. También encontramos esa palabra en Judas versículo 4, si gusta anotarlo, en Apocalipsis 17:1, cuando habla de la condenación de la grande ramera, y también en Apocalipsis 18:20 aparece ahí esa palabra cuando habla del juicio de venganza. Bien, entonces ahí es donde encontramos esa palabra como traducida como condenación, como sentencia, como un juicio final, como un juicio que solamente le corresponde a Dios indudablemente. Entonces relaciona este tipo de juicio en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, vuelvo a leer, dice, en el nombre del Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio, ahí está esa palabra crima, que se refiere a condenación, porque con la condenación podemos, si la tradujéramos así, así es como está traducido en las otras citas que vimos, porque con la condenación con que juzgáis, seréis juzgados. En otras palabras, así como tú condenas, así como tú sentencias, seréis condenado. O con la medida con que medís, os volverán a medir. Bien, entonces en ese sentido no tenemos la potestad de condenar a nadie. Pero vamos a ver que en el original, en la escritura del griego, encontramos otra palabra, que es la palabra crino, y la encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, que habla también de juzgar, pero no para efectos de condenación o de sentenciar. Repito, eso solamente le corresponde a Dios. Pero habla de otro tipo de juzgar, que es crino en el original del griego. Y vamos a ver algunas escrituras en las cuales sí se habla de juzgar. Primera a los Corintios, dije, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice ahí la escritura, en el nombre del Señor Jesús. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal obra hizo. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente, note bien, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. Pablo dice que había juzgado y él no está quebrantando el juzgar que habla Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, porque como ya vimos, aquel juzgar de Mateo 7, 1 y 2 es de un juzgar para condenar. Sin embargo, aquí habla de un juzgar en el cual Pablo dice, ya como presente, o sea, yo como si estuviera presente, he juzgado al que esto así ha cometido. He juzgado. Vamos a seguir considerando esa misma palabra que aparece allí en el original como crino.
capítulo 6, de ahí mismo, de la primera a los Corintios. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Dice: en el nombre del Señor Jesús, ¿osa alguno de vosotros? Esa palabra osa es de ser osado. Es decir, ¿se atreve alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es una pregunta retórica. Recuerde que una pregunta retórica es para sugerir una afirmación. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de qué? ¿De juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo o de este mundo? Por tanto, si hubieres de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda, note usted, que pueda, ¿qué cosa? Pueda juzgar entre sus hermanos. Uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No solamente se admite que haya quien pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hasta lo sugiere, hasta lo dice como una forma de mandamiento de que debe de haber alguien que juzgue entre sus hermanos. Repito la pregunta, dice, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Por cierto, ahí encontramos que es no un necio, no un ignorante el que puede juzgar entre sus hermanos, sino es alguien que es sabio, obviamente sabio en la palabra de Dios. No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, sugiere el hecho de poder juzgar entre los hermanos. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 15. Gloria a Dios, Hechos, capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo, óigalo bien, yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados. ¿Quién dice esto? Bueno, vamos a leer un poquito más atrás. Dice el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo. Es Jacobo quien está diciendo claramente: yo juzgo que el de los gentiles que se convierten a Dios no han de ser inquietados. Ahí Jacobo se pone a juzgar sobre algo que considera justo conforme a la palabra de Dios. Vamos a seguir considerando, leímos ahí en Hechos, ahí mismo, pero en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 14. En el nombre del Señor Jesús dice: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor,
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar y constriñónos. Es decir, los alentó con súplica de que entraran a su casa. Bien, entonces, aquí dice la escritura que esta mujer, Lidia de Teatira, dijo, si habéis juzgado, es decir, hermanos, si ustedes juzgan de que yo sea fiel al Señor, entonces los hermanos tenían el derecho de ver el testimonio de aquella mujer, cómo había recibido la palabra de Dios, cómo era su conducta, y ellos tenían el derecho de juzgar si esa mujer era fiel al Señor. Y si así es, dijo esta mujer, entrar en mi casa y posar, y dice, y constriñónos. Ahí está, otra vez habla de juzgar. Bien, seguimos considerando la escritura. Por ejemplo, vamos ahí a primera a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 14 y 15. Dice ahí la escritura, en el nombre del Señor Jesús, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo. Y luego dice, juzgad vosotros lo que digo. Aquí Pablo está invitando a los hermanos a que juzguen. Juzguen ustedes lo que digo. Tienen el derecho de juzgar lo que digo. Claro, no estamos hablando aquí de un juzgar de condenación, pero sí dice ahí el texto, repito la palabra en el original, la palabra crino, dice, se traduce como juzgar también, pero es diferente a la otra palabra que se usa para condenación o sentencia. Juzguen vosotros lo que digo. Nos invita inclusive el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, porque estas cartas en realidad, al ser por el Espíritu Santo, son dirigidas a la iglesia de Corinto, cierto, pero también a todos nosotros. Entonces ahí está, juzgad vosotros lo que digo. Entonces tenemos el derecho de juzgar. Primera a los Corintios capítulo 14. Ahí tenemos nuevamente esa palabra juzgar, que es traducida como juzgar. Voy a leer el versículo 28, no voy a entrar en detalles del contexto, pero vamos ahí al versículo 28 y 29. Dice, en el nombre del Señor Jesús, y si no hubiera intérprete de los que hablaban idiomas o lenguas, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás, ¿qué debían de hacer los demás? Los demás juzguen. Ahí está, los demás pónganse a juzgar. Mayormente en ese tiempo cuando había profecías, recuerde que está escrito en primera carta a los Corintios 13, ahí mismo, que las profecías cesarían. Cesó inclusive el ministerio de profeta y el ministerio de apóstoles. Bien, pero aquí dice, hablando en este tiempo en que había profecías, dice, hablen dos o tres y los demás juzguen. Es decir, hay que juzgar lo que se dice. O aún si aplicamos esto a los que hablaban la palabra, también, si habla uno la palabra, los demás deben de juzgar. Digo, si aún lo aplicáramos a aquel que habla la palabra, por supuesto que debemos de juzgar lo que alguien habla. De esa manera, cuidamos de que no seamos engañados. Como dice allá un proverbio, cuando estuvieres delante de la mesa de algún señor
considera bien lo que tuvieres delante, porque puede ser pan engañoso. Voy a leerlo ahí en Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículo 1 al 3. Dice en el nombre del Señor Jesús: cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Habla del apetito en el sentido espiritual, habla de comer en el sentido espiritual. Recuerde que hay un comer en el sentido espiritual, como dice también Jeremías 15, 16, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Ahí habla de un comer, pero es en el sentido espiritual. Recuerde que este comer es por el oído. Bien, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito o si tienes hambre. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Puede ser un pan engañoso, como cuando la Biblia habla de la leche con engaño o la leche adulterada, cuando Pedro cita ya en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salud. Alguien puede dar palabra de Dios, pero en la palabra puede mezclar mucha doctrina de hombres, mucho mandamiento de hombres, y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que Pablo, a los que hablaban profecía o aún a los que hablan la palabra, a los que hablaban la palabra, podemos también aplicarlo. Hablen, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Se tiene que juzgar. Ahora, me llama la atención algo interesante que encontré en esta palabra juzgar aquí. Los demás juzguen. Aparece una palabra que es diacrino. Esta palabra también se traduce en algunas escrituras como distinguir, como examinar. Vamos a citar las escrituras que nos sirven como ejemplo. Cuando dice ahí el texto, los demás juzguen, encontramos esa palabra traducida como distinguir en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Gloria a Dios. Mateo 16. Dice ahí la escritura en el versículo 3. Y a la mañana, bueno, voy a leer desde el versículo 1 para poder tener una relación de lo que está hablando. Dice, en el nombre del Señor Jesús: y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es tarde del día, decid sereno, porque el cielo tiene arreboles, y a la mañana hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia. La versión 60 parece que dice, dice distinguir. Sabéis distinguir. Bueno, esa palabra distinguir es la misma que a veces se traduce como juzgar. Si sabéis hacer diferencia o distinguir en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? Entonces se habla de un juzgar que es distinguir, que es discernir también. La palabra que encontramos en primera carta a los Corintios 14, 29, cuando dice que si hablan la palabra, los demás juzguen. O si profetizan, los demás juzguen. Tienen que distinguir si es de Dios o no es de Dios, como cuando el apóstol Juan hace la invitación que probemos los espíritus si son de Dios. Hay que discernir. Vamos a verlo más esa escritura allí en la primera carta del apóstol Juan.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Hay que probar, hay que distinguir, hay que discernir si hablan bajo la unción de Dios, bajo el Espíritu de Dios, y sobre todo si hablan conforme a lo que está escrito, como la regla que pone la carta del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, cuando dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado. Entonces, claro que debemos de distinguir, debemos de juzgar en el sentido cuando alguien dice hablar palabra de Dios o dice traer un mensaje de Dios, ahí tenemos que juzgar. Bien, encontramos esa palabra también en Primera los Corintios, capítulo 6, volviendo a la Primera los Corintios, capítulo 6, que repito, también se traduce como juzgar y también se traduce como distinguir o discernir. Primera los Corintios, capítulo 6, dice ahí el versículo 5, dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y en el versículo 6 dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Ahí cuando dice no hay uno que pueda juzgar, aparece la palabra también que se traduce como distinguir o discernir. No hay alguno que pueda distinguir, discernir. Vamos, en este caso, ¿quién tiene la razón? Pudiéramos decirlo de esa manera. Bien, entonces ahí está juzgar en razón de distinguir o de discernir. Vamos, ahí también la encontramos en el capítulo 11 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque el que come y bebe indignamente, ya hablábamos aquí de que no se trata del que es indigno, sino del que come la palabra indignamente. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo, ahí está esa palabra discerniendo, el cuerpo del Señor. Esa misma palabra que es traducida también como juzgar, aparece traducida aquí como discerniendo o discernir. Capítulo, ahí mismo en este capítulo 11, perdón, en el versículo 31, también dice ahí que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Esa palabra examinásemos también es la misma que se traduce como juzgar. Es decir, que aquí el juzgar entra como examinar algo a fondo. Él entra a examinar algo en detalle, ¿sí? Por eso es importante, antes de emitir este juicio del que estamos hablando, se examinen las cosas con detalle, ya que a veces alguien puede emitir un mal juicio por no examinar, por no distinguir, por no revisar las cosas con detalle, a fondo, si realmente hay o no razón en aquello. Santiago capítulo 2, encontramos también esa palabra que es traducida como juzgar, como discernir, como examinar, en Santiago capítulo 2. Vamos ahí a la carta de Santiago,
capítulo 2, dice en el versículo 4. Voy a leer un poquito más atrás del versículo 1, creo que es muy interesante lo que aquí enseña. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviera el respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Versículo 4 dice, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Aquí lo que está reprobando es hacer un mal juicio. Por eso dice, no juzgáis, y esa misma palabra es la que se traduce como examinar, como discernir o como distinguir. No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos. Entonces ahí está como la palabra de Dios sí admite el juzgar, no para condenar, no para sentenciar, sino para discernir, para examinar, para distinguir. Bien, vamos a seguir considerando Evangelio según Lucas capítulo 7. Evangelio según Lucas capítulo 7. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver ahí palabras del Señor Jesús. Versículo 39 en adelante. Y como vio esto el fariseo, es decir, ¿qué es lo que vio? Bueno, vamos a leer un poquito más atrás para ver qué es lo que vio aquel fariseo. Versículo 36. Lucas 7:36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Rectamente has juzgado. Allí está, el Señor en esta ocasión invita a este fariseo, ya que hizo un juicio injusto sobre la mujer que estaba a sus pies, limpiándole sus pies y ungiéndolos con un alabastro de ungüento. Hizo un juicio injusto, podemos decir, porque dijo, si fuera profeta, conocería quién es la mujer que le toca, que es una pecadora. Entonces el Señor le plantea acerca de dos deudores, uno que solamente debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo con qué pagar a ambos, les perdonó a ambos, y el Señor le planteó esto para que el fariseo emitiera o juzgara esa situación. Le dijo, di cuál de estos le amará más. Y Simón el fariseo dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, fíjese bien, algo que el Señor admite, no le dijo, Simón, ¿cómo te atreves a juzgar? Tú no debes de juzgar. No, por supuesto que no, sino que le dijo, rectamente has juzgado.
Entonces vemos que el juzgar una situación para discernir, para examinar, para distinguir, es totalmente correcto. Y es más, el Señor aquí reconoce que esa situación que le planteó a Simón el fariseo, aquel fariseo había juzgado rectamente. Esto también nos da a entender que hay quien puede no juzgar rectamente, y eso es lo que el Señor no le agrada, que alguien juzgue no rectamente. Vamos a seguir considerando Lucas capítulo 12, versículo 54 al 57. Y decía también a las gentes: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Cuando sopla el austro, decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, y cómo no reconocéis este tiempo. ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Porque cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. El Señor les plantea esto y les dice: ¿por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Les admite o les acepta que pueden juzgar, pero les dice que hay que juzgar lo que es justo, o que hay que juzgar con justicia. Seguimos considerando Evangelio según Juan capítulo 7. Evangelio según Juan capítulo 7. Capítulo 7, versículo 23 y 24. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo hice sano todo un hombre? Versículo 24, no juzguéis. No les dice absolutamente no juzguen, no. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad. Ahí les invita a que sí pueden juzgar. Les acepta a que pueden juzgar, pero ¿cómo? Juzgad justo juicio. No, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad ¿cómo? Juzgad justo juicio. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de juzgar, pero hay que juzgar justo juicio. Voy a citar dos escrituras del Antiguo Testamento que hablan sobre juzgar. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Recuerde, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Capítulo 1, versículo 16 y 17, dicen el nombre del Señor Jesús. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad. ¿Cómo? Juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la casa que os fuere difícil, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. ¿Por qué dice el juicio es de Dios? Bueno, porque iban a juzgar de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ahí está como el hombre sí puede juzgar, pero Dios le dice que juzguen con justicia o justamente, sin hacer acepción de personas o tener favoritismo hacia alguien. Eso es lo que no se debe de hacer. Números
Levítico 19, Levítico capítulo 19, versículo 15, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás, ¿a quién? A tu prójimo, con justicia juzgarás a tu prójimo. Salmo 82. Salmo 82. Vamos a leer ahí un versículo que tiene relación con este tema. Salmo 82, versículo 1 y 2. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y luego dice el versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis? ¿Cómo? Injustamente. Fíjense bien que no dice ¿hasta cuándo juzgaréis? No reprueba el hecho de juzgar, sino lo que reprueba es el hecho de juzgar injustamente. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Eso es lo que Dios reprueba, el juzgar injustamente. Seguimos considerando nuevamente en el Nuevo Testamento para tener cuidado en no juzgar según lo que parece, tomar en cuenta las recomendaciones de la palabra de Dios. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 2. La carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Dónde está la condenación? En juzgar a otro mientras que uno mismo hace lo mismo. Ahí está la condenación. No en el hecho de juzgar, sino en el hecho de hacer lo mismo que juzgamos. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según ¿cómo? Según verdad contra los que hacen tales cosas. El juicio de Dios, cuando es de Dios, es según verdad. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Dice ahí la escritura, gloria a Dios, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Pregunta. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Ahí está, alguien puede aprobar, decir, esto está bien o está mal. Puede juzgar de esa manera, aprobando o desaprobando algo. Pero el texto dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Es decir, al emitir un juicio o al juzgar que algo está bien o algo está mal, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Ahí está cómo alguien se puede condenar a sí mismo. Pues como ya leímos, lo mismo haces tú que juzgas a otro. Eso es lo que trae en realidad condenación. Santiago, volvemos a la epístola de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. En el nombre del Señor Jesús dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Pregunta. Yo creo que debemos de hacernos la pregunta primero, ¿quién somos nosotros para juzgar a otro?
Si realmente podemos emitir un juicio justo y realmente nosotros no somos reprobados con aquello que aprobamos o desaprobamos, bueno, adelante, podemos juzgar. Pero tenga cuidado porque ahí está la pregunta, ¿quién eres tú? Debemos de examinarnos quién somos nosotros. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Bien, seguimos considerando otra palabra que se traduce como juzgar, examinar, interrogar, escudriñar. Es la palabra anakeino, que repito, también se traduce como juzgar. Primera a los Corintios 2. Primera carta a los Corintios capítulo 2. Dice ahí la escritura en el versículo 15. Empero el espiritual juzga todas las cosas. Voy a leer el 14 también, versículo 14 y 15. Mas el hombre animal o el hombre terrenal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga, ahí está la palabra esta de la que hablamos, anacrino, el espiritual juzga. ¿Quién es el que puede juzgar? El espiritual, no el carnal. El espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Bien, entonces esta palabra también se traduce como examinar, escudriñar, interrogar. Vamos a verla que esa palabra juzgar es la misma que se usa en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 en el versículo 11. Hablando de aquellos discípulos de Berea, dice en el nombre del Señor Jesús, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Repito, es la misma palabra que se traduce como juzgar, escudriñando cada día las escrituras, y estas cosas eran así. Escudriñando, es decir, también se traduce como juzgando, emitiendo un juicio si aquello que hablaban aquellos hermanos era así como dice la escritura. Ahí podemos, por supuesto, no solamente podemos, sino que debemos juzgar. En ese sentido de escudriñar, de examinar. Vamos a ver ahí Hechos 28. Ya que estamos ahí en Hechos, en el capítulo 28, encontramos otra vez esa palabra que se traduce como juzgar. Hechos 28, versículo 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Esa palabra, habiéndome examinado, es la palabra que se traduce también como juzgar. Habiendo juzgado, me querían soltar por no haber en mí ninguna cosa de muerte. Ahí está, juzgar como examinar algo. Bien, también lo encontramos nuevamente ahí en 1 Corintios 2, primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14, que ya lo hemos leído, pero ahora voy a hacer énfasis en cuál es la palabra que se traduce también como juzgar. Versículo 14, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar. Ahí está esa palabra que se traduce como juzgar. Se han de juzgar espiritualmente, que quiere decir o se traduce ahí como examinar algo. Qué bueno que se pueda examinar espiritualmente y no carnalmente para poder emitir un juicio justo.
Ahí mismo, capítulo 4 de la primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice en el nombre del Señor Jesús, yo en muy poco tengo de ser juzgado de vosotros. Esa palabra también se traduce como interrogar. Yo en muy poco tengo de ser juzgado, interrogado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Aquí Pablo lo que está diciendo, el Señor es el que me examina, el Señor es el que me escudriña, el Señor es el que conoce lo más profundo de mí. Entonces allí sí es importante entender que hay juicios que solamente le corresponden al Señor, por supuesto. Por ejemplo, dice allí mismo el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará qué cosa, lo oculto de las tinieblas, y manifestará, ¿qué más? Los intentos o las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Si hablamos de intenciones, si hablamos del intento del corazón, es algo que solamente Dios puede ver y juzgar. Nosotros podemos juzgar lo que vemos, ¿sí? Lo que oímos, pero no lo oculto, lo que está en el corazón, la intención, eso sí, no lo podemos juzgar nosotros. Bien, entonces es importante entonces entender la diferencia entre emitir un juicio, un juzgar para condenar, para sentenciar, que solamente le corresponde a Dios, y que inclusive lo encontramos esa palabra en el juicio venidero, en el juicio que Dios va a emitir en el juicio final. Eso solamente le corresponde a Dios. Pero por otra parte, vemos un juicio que sí es aceptado por Dios. Es más, dice que podemos juzgar siempre y cuando lo hagamos con justicia, no según lo que parece, sino que lo hagamos rectamente. De esa manera sí podemos juzgar. Bien, y en cuanto a decir que alguien no va a heredar el reino de Dios, recuerde que ese es juicio de Dios, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, entre otras escrituras, dice ahí la escritura, 1 Corintios 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y lo hace como pregunta retórica, es decir, para decirnos, ¿que no saben esto? ¿Acaso no entienden esto? Y lo dice, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, que dice, heredarán el reino de Dios. Al decir esto, no lo estamos diciendo nosotros, este es juicio de Dios, esto lo está diciendo la palabra de Dios. Bien, entonces, no se justifique con decir que nadie tiene el derecho a juzgarlo, porque ya la palabra de Dios dice quiénes no heredarán el reino de Dios. No se justifique diciendo que solo Dios le corresponde juzgar y viviendo con ello una vida licenciosa, una vida de pecado. No, Dios, por supuesto, le va a emitir el juicio final, pero de antemano la Biblia dice quiénes y quiénes no heredarán el reino de Dios. Damos muchas gracias a Dios, esperando que esta enseñanza, esta palabra, sea de edificación y pueda disipar algunas dudas, algunos malentendidos que a veces se tienen de que entre si que podemos juzgar o no debemos juzgar. Oramos en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad.
Señor, conocemos de antemano que en tu pueblo podemos juzgar, pero siempre y cuando veamos quién somos nosotros para poder emitir un juicio. No sea que queriendo quitar la mota del ojo de nuestro hermano, se halle en nuestro ojo una viga que no nos permita ver con claridad. Señor, ayúdanos primeramente a examinarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? No sea que reprobando algo nosotros lo estemos haciendo y eso nos acarrea condenación. Ayúdanos, Señor, si es para edificación, ayúdanos a juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Ayúdanos a escudriñar, a examinar aquello que es mensaje de Dios y aquello que no es un mensaje de Dios, aquello que pretende ser palabra de Dios y aquello que no es palabra de Dios. Que aunque aparece con un tinte de Dios y aparecen hablando de Dios, disfrazados de Dios, sin embargo, debemos de juzgar si aquella manifestación o aquella palabra o aquel mensaje es de Dios. No solamente podemos, sino debemos juzgar esas cosas y también juzgar entre los hermanos. Pues la Biblia dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sí, Señor, cuando tú des juicio a tus redimidos, aquellos que has hecho reyes y sacerdotes y que reinarán contigo, tu palabra dice que tú les darás juicio de reinar, de juzgar entre las gentes, para que se cumpla la escritura que dice aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y si hemos de juzgar al mundo, cuanto más las cosas muy pequeñas de este mundo. Con lo cual invitamos también a que juzguen los que oyen la palabra, juzguen lo que hablo y juzguen lo que hablan otros, si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo? Como lo hacían aquellos discípulos de Berea que escudriñaban, juzgaban, emitían un juicio, escudriñando las escrituras, examinando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ayúdanos, Señor, a juzgar no según lo que parece. Ayúdanos a juzgar rectamente. Ayúdanos a juzgar no injustamente, sino a juzgar justamente. En el nombre del Señor Jesús, gracias, muchas gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde, y así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.